Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos sobre zapatos. Si es un tema que os interese, os invito a suscribiros a mi canal y no olvidéis darle a la campanita para no perderos ningún vídeo. En el vídeo de hoy os traigo este par de zapatos de Manolo Blahnik, que como podéis ver son unas sandalias transparentes conocidas como Yadira. Veis que son un modelo tipo zapato de cristal cenicienta, así que si queréis saber todo sobre ellas, seguid viendo el vídeo. Como os decía, hoy os quiero hablar de este par de zapatos transparentes y como siempre vamos a empezar por la talla. Si habéis visto alguno de mis vídeos previos de mi colección de zapatos sabréis que yo normalmente utilizo una talla 39, pero los zapatos de Manolo Blahnik por lo general tallan pequeños, así que yo en Manolo Blahnik suelo ser un 39,5. En sandalias a veces soy un 39, pero en este caso podéis ver que es un 39,5. Así que tenedlo siempre en cuenta, ¿vale? Que por lo general si compráis un zapato de Manolo Blahnik y lo compráis online y no os lo podéis probar, ¿vale? Siempre subid media talla más para que os queden bien. Sobre todo si son zapatos destalonados, ¿vale? A mí me parece muy feo que el talón sobresalga demasiado de aquí atrás, entonces siempre prefiero coger un poquito más de número y asegurarme de que el pie va a quedar completamente dentro de la suela. Continuamos ahora hablando de comodidad y en comodidad les voy a dar un 8. Son un zapato de tacón bastante cómodo, ¿vale? Tienen 9 centímetros de tacón, lo que son 3,5 pulgadas. Y bueno, pese a que son destalonados, la verdad es que al ser tan altos no chanclean, ¿vale? Ni se quedan como muy sueltos en el pie, sino que agarran bastante bien. Y luego en mi caso pues sabréis que yo tengo algo de juanetes, ¿vale? Pero en este caso queda totalmente dentro, no aprieta y queda bastante sujeto. Así que les voy a dar el 8 porque bueno, es un zapato de tacón de aguja que al final pues no es el modelo más cómodo y al ir suelto de atrás pues tampoco es lo más seguro para el pie. Pero por lo demás es bastante cómodo y puedo aguantar horas y horas sobre ellos. En cuanto a calidad, sabéis que Manolo Blahnik para mí es un 10, ¿vale? Pero en este caso les voy a dar un 9. La verdad es que en cuanto a materiales son un 10, la piel es piel buena, la parte esta de PVC que llevan es un PVC que no ha amarilleado con los años, ¿vale? Los tengo bastantes años estos zapatos. Y bueno, sabéis que esta parte en algunos otros zapatos de otras marcas pues se amarillea un poquito con el paso de los años, el sol, demás. Pero en estos la verdad es que estoy bastante sorprendida porque sigue totalmente transparente. Si le bajo la nota al 9 no es por los materiales en sí, sino por cómo está hecho, ¿vale? Porque, bueno, vais a ver que aquí hay como un poquito de restos de pegamento que se han amarilleado con los años. La piel no sé si la podéis ver, si no os pondré alguna imagen que se vea mejor. Es una piel que tiene como una primera capa base en rosa fucsia y después lleva como un craquelado en plateado, ¿vale? Esto también lo tengo en otras sandalias que creo que son de Jimmy Choo, que es lo mismo pero en azul. La base por debajo se ve en un tono azul y luego lleva este craquelado plateado encima, ¿vale? En este caso hay como un poco de residuo rosa por aquí, un poquito de pegamento por aquí y luego lo que más me molesta es esta parte de aquí que se ha despegado, ¿vale? Que realmente pues la podría volver a pegar, pero ha pasado en los dos zapatos que se ha despegado y no debería pasar pues en un zapato de esta calidad y de esta marca, ¿vale? Por lo demás son enteros de piel, ¿vale? Las suelas de piel, la parte de aquí, a excepción de la parte de PVC, es todo piel. Vamos a hablar ahora del desgaste, ¿vale? Y como os comentaba, pues es un zapato que tengo bastantes años. Y bueno, la parte del PVC está bastante bien, como os decía, no ha amarilleado, no se ha cuarteado por ningún sitio, ¿vale? Está intacta. Pero sí que con el paso del tiempo y del uso, pues esta parte de la plantilla se ha ido despegando, ¿vale? Por lo demás están bien, veis que las suelas, bueno, pues tienen su uso, pero están en perfecto estado. Y lo demás pues está también bastante bien, pero bueno, pues por este pequeño detalle de aquí que se ha ido despegando les voy a dar el 9. Y respecto a la amortización, pues la verdad es que les voy a dar un 7 sobre 10, ¿vale? Es un zapato que sí que me he puesto bastante, pero bueno, tampoco es un zapato que ponga a diario ni que ponga muy a menudo, ¿vale? Para el precio que tienen, pues yo diría que bien. De hecho es un zapato que tengo años, pero ahora vuelve a estar en tendencia. Ya sabéis que los zapatos de este material transparente llevan 3 o 4 años estando muy de moda y todas las marcas de calzado los están fabricando en 1000 versiones, ¿vale? De hecho Manolo Blahnik ha vuelto a sacar este zapato este año, que lo tenéis en la web y en un montón de tiendas, en diferentes colores, ¿vale?
Así que es un zapato que yo sé que con los años voy a seguir poniendo y probablemente lo amortizaré más, pero a día de hoy pues se van a quedar con el 7 porque no es un zapato al que haya sacado el jugo al máximo. Y en versatilidad pues también les voy a dar el 7 porque bueno, pese a que son un color bastante neutro y que puedo combinar con un montón de cosas, tanto para fiesta porque al ser plateados van con todo y de hecho aunque sean plateados básicamente no son de ningún color porque una vez puestos lo que se ve son estos dos bordecitos de aquí, con lo cual queda como un zapato básicamente invisible, como un zapato de cristal. Aún así, pese a poder combinarse con básicamente cualquier color, sí que es un zapato pues que tiene un estilo muy concreto, que es un zapato de tacón de aguja, destalonado, sandalia, con lo cual se puede usar básicamente en temporada de buen tiempo y de calor y para ocasiones muy concretas. Aunque sí que es cierto que yo, además de para alguna fiesta y para algún evento, también los he puesto con vaqueros alguna vez y con looks un poco más desenfadados. Y en cuanto a diseño, pues la verdad es que es un diseño que a mí me parece fantástico, les voy a dar un 9 sobre 10. Es un diseño súper sencillo, pero que bueno, resiste muy bien el paso de los años, es decir, no se pasa de moda y sigue teniendo como ese punto moderno, pese a que es un diseño bastante antiguo. Así que se quedan con el 9 sobre 10. Si no les doy el 10 es porque bueno, pues es un diseño bastante sencillo, pero aún así muy bien hecho, sujeta muy bien el pie, bastante mejor de lo que parece. ¿Vale? Por lo tanto, les doy un 9, que es una nota bastante alta. Por lo tanto, de media se quedan en un 8,16, que está bastante bien. No son mis zapatos más puestos, pero sin duda son un zapato que me alegro de tener en mi colección. Sé que es un zapato que voy a seguir poniendo un montón de años, así que lo amortizaré mucho más. Y luego lo otro que no os he comentado es que los zapatos de este material sabéis que bueno, no son lo que más favorece al pie, sobre todo si no tenéis unos dedos muy bonitos, porque bueno, pues normalmente los zapatos que son así se ven como los dedos un poquito estrujados dentro, se ponen rojos a veces, en verano si te suda el pie pues no es la vista más agradable, ¿vale? Pero en este caso, pues al ir abiertos por delante, la verdad es que el pie transpira bastante y bueno, pues sí que es cierto que en algún momento se te pueden hinchar los pies y quedarse como un poco más apiñados aquí dentro. Pero en general es un zapato que favorece bastante al pie y de hecho si los comparaseis con cualquier otro zapato mío se ve muchísimo más pequeño, ¿vale? Es un 39,5, no me queda pequeño ni nada, pero visualmente es un zapato mucho más pequeño que el resto de los modelos que tengo. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis darle a like, si tenéis dudas sobre si comprarlos o no, yo os recomiendo que vayáis adelante con la idea. Si tenéis alguna pregunta no olvidéis dejármela en comentarios y os dejo enlazado este modelo y también esta diadema que es de mi última colección por si queréis echarle un vistazo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, adiós.